Shalom a todos, Shabbat Shalom everyone. Bienvenidos al estudio de nuestro servicio Shacharit. Hoy tenemos la parashá, la porción Vayikra, que comienza en el libro de Vayikra, Levíticos, verso 1 y capítulo 1. En el mero comienzo estamos del libro de Levíticos. Okay, so Shalom everyone. We have today parashá Vayikra, which is the beginning of the book, Leviticus, Vayikra. Chapter 1, verse 1 is what we're going to begin. So we have today the sacrificial system or the korbanot. Tenemos hoy el sistema sacrificial o el sistema de korbanot. Esta semana le enseñamos a los niños de la yeshiva, y si tienen niños en la yeshiva les pregunta 3 palabras, porque ellos estudian la parashá en la yeshiva cada semana. Y estudiaron 3 palabras en hebreo que son bien críticas para entender estos conceptos. Y hoy quiero tocar ciertos de esos conceptos grandes para ubicarnos. Okay, so this week in the yeshiva, we taught the kids 3 words that are all related, and they're crucial to understanding the system of sacrifices and what's the big idea. So today I want to touch a little bit the big idea. Me gustaría hoy poner aquí la palabra, si van siguiendo en su Tanakh en hebreo, van a leer, bueno, no lo voy a escribir aquí primero. Este concepto. Ok. Si lo pongo de esta forma, voy a escribir karov. Karov. Quiere decir acercarte o estar cerca. So as we study this parashah, you'll see the concept of karov, which means to be close. Close. En español, cerca. Estar cerca de algo. Ok, ¿verdad? En hebreo, cuando escuchan karov, es cerca, rajok, lejos. ¿Verdad? Ok. So we have these 2 ideas in Hebrew. Karov is to be close, rajok to be far away. Bien interesante que cuando leemos esto. Esta palabra en hebreo. Tenemos la kuf, resh, vet, y le añadimos aquí una nun sofit. Ok, ¿y qué acabamos de hacer? Hicimos la palabra, bueno, la voy a escribir transliterada, korban. Así, korban. Se traduce como sacrificio. Sacrifice. So if we add a nun sofit to the word karov, you get the word korban. Korban, which means translated as sacrifice. Hasta ahí voy a llegar aquí. A los muchachos en la yeshiva le enseñamos otra palabra que bekerev. Bekerev, ya es una palabra compuesta, bekerev, que quiere decir, tiene una bet enfrente, quiere decir entre el medio. Estar cerca y entre el medio. Bekerev. No lo voy a escribir hoy. Nada más quiero escribir karov y korban. Karov y korban. So today, in the yeshiva, we taught the kids also the word bekerev, which means in the midst, amongst. And you get that by adding a bet in front. Right? In. Bekerev. In the midst. I don't want to write it here. I just want to talk about karov and korban. La razón por qué esto es interesante es porque hay una idea acerca del sistema de sacrificios que lo leemos y yo pienso que todos lo van a saber en una forma u otra, porque se lee, pero no es obvia en el español o en el inglés. En el hebreo es 100% obvio. Obvio 100%. En el inglés y el español no es obvio para nada. Porque si yo les digo, ¿qué hay en común
entre estar cerca y un sacrificio? Las palabras cerca y sacrificio. No sé, ¿verdad? Sería difícil, casi imposible decir cuál es la relación, pero en hebreo, cuando lees la palabra karov y luego lees korban, te das cuenta que estas son la misma raíz. Entonces, la palabra como tal, sacrificio, si yo tuviera que inventar una palabra para traducir korban, sería acercamiento. Acercamiento. Ok, entonces, cuando lo vemos de esa forma, los sacrificios, los korbanot, son cosas que se pueden traducir como acercamientos. En vez de decir, si alguien peca y él tiene que traer un cordero de un año sin mancha como un acercamiento al Eterno, en vez como un sacrificio al Eterno. ¿Cuál es entonces ahí es la implicación? Esta es la idea grande que yo pienso que es obvia en hebreo, pero no obvia en el español, aunque todos ya entiendan el concepto porque es 100% Tanar. Y esto es que el pecado, aún sin intención, nos aleja del Eterno. Okay. Entonces, si nosotros tuviéramos que traducir esta palabra, ¿verdad? La traduciríamos como un acercamiento en vez de sacrificio. Porque el concepto es que el pecado, aunque sin intención, nos aleja del Eterno. Y el sistema sacrificial de los korbanot era para hacer algo que te pueda otra vez acercar al Eterno, traerte karov, acercarte al Eterno otra vez. Porque cualquier pecado, aún el sin intención, te aleja. Y el korban es una forma de acercarte al Eterno. Por eso es que en el hebreo es obvio. Cuando lo estás leyendo en hebreo, no hay duda, sin duda bien obvio, que el concepto, el propósito del korban, del sacrificio, es acercarte, karov, al Eterno. Acercarte al Eterno. Bien, entonces, es lo primero que uno se da cuenta cuando empezamos el libro de Vayikra, el concepto de korban o los korbanot, son la manera de acercarte otra vez al Eterno cuando te has alejado por tu pecado, sin intención. Ok, ¿cómo se comprueba? Las personas que más se acercan al Eterno, más santas tienen que ser. Está el Kohen Gadol, el que más se acerca. Tenía que ser el más santo de la comunidad. Después los Kohanim, después los levitas, después el pueblo. Y cada uno tiene un nivel de santidad más alto. Entonces, el que más se acerca, el que está más karov, más cerca, más santo tiene que ser. Pero si pecas, te alejas. Y te tienes que acercar otra vez. Ese es el concepto de karov korban. Okay, so the concept of korban or korbanot is the idea that's very obvious in Hebrew because the two words come from the same root, to be close. It means that the sacrifice has a purpose to bring you close to Adonai after you have gotten far. And this is especially important for certain types of korbanot, of sacrifices, because some of them don't have to do with sin at all. I don't want to create that confusion either. But you do a sacrifice to get close to Adonai. And that's what I want to point out. That's the first thing that stands out when you start reading the book of Vayikra, is the concept of closeness to Adonai. When you are a people that has Adonai in your midst, how must you behave? What things should you do? What things should you not do? So one of the ways to get close to Adonai, karov, is through a korban. The two words are obviously related in Hebrew, and this is how you know. If I had to translate it, I would say closeness. Korban is a closeness instead of a sacrifice. Then it would be more of a Hebrew thought if I translated it as closeness. So you could say, someone bring a one male lamb as a closeness to Adonai, as opposed to as a sacrifice to Adonai, right? And that would mean that it brings you closer. It would bring out that Hebrewism a little bit better. Ok, bueno. Es lo primero que miramos en el verso 1 o 2, cuando leemos el concepto de korban, ¿verdad? Korban.
Comenzando en el verso 2, mire, ya tengo aquí esto escrito. Lo que voy a hacer es, lo voy a borrar. Si están tomando nota, ya lo tomaron. Si no, pueden revisar el video en YouTube después. Right, so I'm going to erase this because I think I'll do some more writing on here. But if you took the note, good. If not, you can pick it up on YouTube later. So starting with verse 3, we're going to get into the different types of sacrifices, and we'll put the first one here, the olah. Okay, we have the olah sacrifice, which is called the burnt offering. Okay, comenzando en el verso 3, miramos comenzamos con los sacrificios en específico, los korbanot, y el primero es el olah, que se traduce aquí en el verso 3. Si es de vacuno, será mancho sin mácula. Así lo presentará a la entrada del tabernáculo ante el Eterno. En español ni se traduce la palabra olah, ni se menciona. Pero en hebreo comienza diciendo, quizás ahí hubiéramos comenzado. Dice, im olah korbanó. Si su korban es de olah, min habakar, de entre el ganado de vacas. Ok, entonces ¿cómo se traduce olah? Viene de la palabra ala, de ascender, de ascenso. Entonces olah se traduce como quemado, pero lo voy a poner aquí mejor, ascender. So the olah really means to ascend, to rise. Ascend. I'm going to put rise, and in Spanish, ascender. Así, más o menos. Sin leer todo de nuevo, el sacrificio olah de ascensión se podría traer de todos los animales que son kosher. Y se traían y se quemaban completamente como un aroma al Eterno. Eso lo vemos en el capítulo 1, verso 17. Dice, luego hará quemar la víctima sobre el altar, sobre los leños que están sobre el fuego, es ofrenda ígnea de olor grato al Eterno. So in chapter 1, verse 17, we see the point of the olah. It says, he shall split it with its feathers. He need not sever it. The corn shall cause it to go up in smoke on the altar, on the wood that is on fire. It is a burnt offering, a fire offering, a satisfying aroma to Adonai. And the same we read in verse 9. En el verso 9 miramos lo mismo. Cualquiera sea el animal, el punto era que se quemara el animal completamente y que subiera como un olor grato al Eterno. De hecho, quiero que hagan aquí una distinción. El korban olah no menciona para nada el pecado, ni la culpa, ni nada. Era simplemente alguien que trae algo al Eterno simplemente porque lo ama. Así de fácil. Era algo que daba para el Eterno. Ok, llevar un animal, vamos a decir en términos de hoy, el que puede comprar un becerro, un buen becerro, no el más feo flaco, o ya sea comprarlo o donarlo, vamos a decir costar $1,000. Entonces, ¿quién hoy en día tomara $1,000 y lo diera así para que se quemara, como se quemaba el animal? En honor al Eterno.
Es básicamente lo que está pasando aquí. Nadie se le fuerza a traerlo. No dice una vez al año, cada varón israelita de 20 años para arriba traerá un sacrificio. No dice así. Dice el que venga voluntariamente para hacerlo, porque esa es su voluntad. Su voluntad es traerlo. Su razón lo hace voluntariamente. Eso está en el verso 3. Porque no lo terminé de leer. Si lo termino de leer, el verso 3 dice así: Im ola korbano mincha bakar zachar tamim vaikribenu el petach ohel moed vaikriv oto liretzoncha lifnei Adonai. Perdón, no es su voluntad. Lirtzono lifnei Adonai. Así dice. Me aún adelanté a leerlo. Mi lirtzono, su razón, su voluntad. Ok, básicamente es el que quiera hacerlo. El que le nace hacerlo, traiga entonces el sacrificio olá. No da un requisito de tienes que hacerlo si esto pasa. No, es el que quiera hacerlo. Es básicamente una donación al Eterno. Una donación al Eterno. ¿El Eterno ocupa donaciones? No, pero alguien va y le da un sacrificio nada más porque el Eterno le place que te acuerdes de Él. Si yo le pregunto a las esposas, ¿a qué esposa le gustaría que un día el esposo le dé un regalo, flores o cualquier cosa, y diga, pero no es mi cumpleaños, ni tampoco es aniversario, nada, ¿por qué me traes algo? No, nada más porque me acordé de ti, porque te amo mucho. ¿Qué sentiría? ¿No se siente bien? ¿Se sentiría bien alguien? Las mujeres, ¿sí? Y también los varones, ¿verdad? Si un día la mujer le da un regalo, nada más porque lo quiere, o porque lo ama, o cual sea la razón, siempre es bueno recibir un regalo o no. De la misma forma, esto es un regalo para el Eterno, algo que la persona no se beneficia, ni se come el animal, nada más se quema. Para el Eterno, en honor al Eterno. Eso es decirle que lo ama, ¿verdad? El hombre que le compra, por ejemplo, un ramo grandísimo de flores a su esposa que en 2 semanas están muertas y no se benefició del racimo. Pero el punto es que le gustó a la esposa, que a la esposa le plació que lo hizo. Lo mismo, el sacrificio olá, por ejemplo, la persona no se beneficia, pero el Eterno se place. El Eterno se place. ¿Tiene sentido? Espero que no se me pierdan. Okay, so before we leave the olam, the korban olam, it is a voluntary. I'm going to write here, where do I write it? In a different color. Voluntary. Why voluntary? Because the Torah doesn't say if a person does this thing, he must bring an olah offering. It doesn't say. It says anyone, and I read it earlier when it says lirtzono, his will. Anyone who voluntarily, who willingly brings this. Right? Anyone can, as long as they want to. But the point here is that the person doesn't benefit from it. Who would go buy $1,000 bull and just have it burned up? You spent $1,000 and you just set it on fire. That's what you were doing. But it's not because you got anything out of it. It's because it was pleasing to Adonai to do it. And if you think, as a wife, right, if you're a wife and your husband gets you a gift, and you say, well, it's not my birthday, it's not our anniversary, why are you giving me gifts? What's going on? He says, no, I just love you and I wanted to get you a big bouquet of flowers. Now, really, there's no benefit from those flowers. They're dead in 2 weeks. So what's the benefit? That the wife enjoyed the gift. Even though they're dead in 2 weeks. She enjoyed the thoughtfulness, right? So the same thing with Adonai. The animal is burned up. You didn't even eat it. But pleased Adonai, you wanted to give him something. That it was no benefit to you, you wanted to give it to him.
And that's how you prove that you love Adonai. You give him something, even if you don't have to. Not that he needs it, right? But it's the thoughtfulness that counts. And you give this whole burnt offering, the olah, that ascends as a pleasing aroma. Ok, ese es el olah. En el capítulo 2, entonces entramos al sacrificio de minja. So in chapter 2, we have the minja offering. That is translated as meal. Ok, lo voy a escribir aquí. El segundo, en el capítulo 2, tenemos el sacrificio minja. Así. Este es nun minja. Imagínense aquí una J, si lo están escribiendo en español, minja. Este es het. Ok, minja. Esta es bien interesante porque la raíz mem nun het es una raíz inusada, parece. Pero en la forma que se usa aquí, está hablando de harina, de panes. Por eso en inglés se le llama meal offering. En español se le llama ofrenda vegetal. O sea que no involucra animal. Okay, so the mincha offering is really from an unused root in the sense that the mem nun het in this context. So a meal offering, okay, it's an offering of flour. Once we continue reading, it's an offering of flour. But really, it would mean something like a gift or a tribute. If you see how the word is actually used, gift, tribute. Ok, vamos a poner aquí regalo o tributo. Si lo miras cómo se usa la palabra, regalo o voy a poner aquí tributo. El tributo en el sistema que alguien le da a alguien más alto algo. Por ejemplo, cuando un reino conquista a otro reino, el reino conquistado le da tributo al más alto. Entonces, dar un regalo a alguien más alto es el concepto. Okay, so when I write here a gift or a tribute, so gift is easy. Tribute, think of it like this. If you have a kingdom who takes over another kingdom, the people that got conquered will pay tribute to the higher king. He's higher than them. They got conquered by him. So they give him a gift. Sometimes it's a forced gift in that example. Nevertheless, they give a gift to someone higher. That's the concept of mincha. Como nos dice la Torah, el concepto de el mincha se le ponía, era harina, aceite y esta traducción en español. Porque dice incienso. Por eso es que me estaba en español confundiendo. Es en hebreo levoná. Levoná. Si nada más fuera incienso, fuera ketoret. Así que está interesante la traducción en español. En inglés usa frankincense o frankincienso. No sé cómo se traduciría, pero no es lo mismo que incienso. Pero es un aroma que se le ponía a la masa de harina. Entonces mezclas la harina, le echas aceite y algo oloroso. Algo que como un tipo de incienso, pero puede ser confuso, ¿no? El concepto en hebreo es ketoret, si fuera incienso, pero lo que está diciendo aquí es levoná. Es otra palabra hebreo diferente. Es un olor especial, ¿verdad? En inglés es frankincense. Ok. Así dice, esos tres elementos. Okay, so there's 3 elements to the meal offering when you're going to present it, which is flour,
oil, and frankincense. And there was a hang-up because in Spanish it said incense, which is the concept of ketoret, if you really are strict in the translation. So frankincense here is better because the Hebrew word is levona. It's a type of smell, spice that you add to the flour. So you take the flour, you add oil, and you add the spice that gives it that aroma. In English, we read it as frankincense. Ok. Esta está bien interesante. Otra cosa, un detalle muy importante aquí, está en el capítulo 2, verso 11. Me gustaría leerlo. So there's another interesting aspect here to the mincha, which is in chapter 2, verse 11. It says, any meal offering that you offer to Adonai shall not be prepared leavened, for you shall not cause to go up in smoke from any leavening or fruit honey as a fire offering to Adonai. Ok, capítulo 2, verso 11 dice, toda ofrenda que hagáis al Eterno será sin levadura, porque no haréis quemar nada con levadura ni con miel en las ofrendas ígneas al Eterno. Ok. En esto minja, voy a poner una nota aquí también en verde. Vamos a poner no levadura, no leavening. Oh, sorry. No leavening. Y este concepto es muy interesante porque ya tenemos la festividad de Hag HaMatzot muy cerca y ahí tampoco podemos tener levadura por 7 días en nuestros hogares. Y lo he explicado muchas veces, pero lo quiero explicar una vez más. Y eso es que la levadura es un proceso de corrupción, fermentación. Con levadura se hace vino, se hace cerveza, se hace pan que se infla, porque la levadura causa fermentación. Pero la fermentación descontrolada se pierde. Se hace una perdición, se pudre. Entonces, cuidado con la levadura porque tiene uso para hacerse cosas que uno puede beber, como vino, pero también se puede echar a perder. Igual el pan. Con poquita levadura y el proceso correcto se hace, pero no lo haces bien, se pudre. Y el Eterno dice en minja, si tú le quieres dar un pan de bikurim, de primicias, puedes poner levadura. Esa es otra cosa, en los primeros frutos del trigo. Pero si es minja, no puede llevar levadura. Okay, so we have this concept that the mincha korban cannot have leavening. So I wrote no leavening. Why no leavening? The Torah doesn't say why, but we have to imagine the process of leavening equals fermentation. A process of things spoiling, basically. So you add leavening to beer, to grain and water, and it makes beer, right? And that's drinkable. Wine, you can make wine, is drinkable. You add leavening to grape juice. You add leavening to bread, and it makes it rise, and it's good. But if uncontrolled, it spoils. If not, try it. You're going to throw away all your chametz anyway. Add a little bit to bread, and let it sit for 2 days. Just put it in a warm place on top of the refrigerator, somewhere like that. Let it sit for 2 days. And then see what happens to the bread. And it's proof that is a process of corruption. The process of fermentation. Opuesto a eso está una idea bien interesante. Verso 13. Verse 13, we have a very interesting concept. Here it says, you shall salt your every meal offering with salt. You may not discontinue the salt of your God's covenant from upon your meal offering. On your every offering shall you offer salt. Verso 13. Y a toda ofrenda tuya le echarás sal, que no falte de tu oblación la sal del pacto de tu Dios.
Ok. En el español se brincaron una línea entera. Porque parece ser redundante. Que en toda ofrenda de minja tiene que haber sal. Lo recalca. La recalcación no la pusieron en la traducción de español. Ok. Entonces voy a escribir aquí, tiene que llevar sal. So we're going to put here, yes, salt. So salt, yes, leavening, no. Ok. Minja. Sal tiene que llevar, sal sí, levadura no. Ahora, en el mundo antiguo todos sabían que la levadura fermenta y se piedre, se pudre, se hace perdición si no lo controlas. Y todos sabían que si tomas carne o cualquier otra cosa y la salas, la preserva. Entonces la sal preserva, la levadura corrompe. Y la sal era muy valiosa en esos tiempos por la misma razón. No había refrigeradores. Si ibas a preservar algo, era con sal. ¿Se entiende? Esta es la idea que el antiguo israelita tenía cuando se escuchaban estas leyes. La sal preserva. Entonces, el minja tenía que llevar, aparte de la harina, el aceite y el aroma, tiene que llevar sal. Y dice aquí, la sal del pacto de Elohim. La sal del pacto de Elohim. Entonces la sal representa algo que está preservado. Y ponerle sal representaba el pacto del Eterno. Y es bien interesante porque, sin entrar mucho a la idea, porque yo pienso que ustedes lo van a entender rápido, Yeshua usaba dos ejemplos. Y los tenemos bien claros en las escrituras de sus discípulos. Él decía, guardaos de la levadura de los fariseos. Cuidado de su levadura. Entonces, si hacemos la conexión, los fariseos tenían algo que te podía perder, te podía fermentar, te podía causar que te perdieras. ¿Cuál era? Siempre decía poner los mandamientos de hombre enfrente de los mandamientos de la Torah. Esa idea corrompe. Esa idea corrompe. Esa era la levadura de los fariseos. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Al revés, los que sí tenían que hacer, Yeshua decía, vosotros sois la sal de la tierra. Y usaba ese concepto. ¿En qué forma? Aquí dice que la sal representa el pacto del Eterno. Que no falte la sal del pacto de tu Dios. Entonces, estos son los conceptos que Yeshua estaba hablando, que nacen en esta parashá, que nacen desde la Torá. Que la sal representa algo que debe de ser preservado y preserva. Y aún lo dice explícitamente el pacto del Eterno. Entonces, cuando Yeshua habla de la sal y de ser la sal del mundo, nosotros, seguidores de Yeshua, tenemos que ser los que preservan el pacto del Eterno en el mundo. ¿Verdad? Está clara esa imagen. Igual la levadura de los fariseos. ¿Por qué la levadura de los fariseos todavía es vigente? Porque desafortunadamente hay muchas personas que pueden enseñar Torah y a la vez crear sus propias reglas y forzar que se sigan como si fueran Torah. Entonces me ha pasado a mí, ¿verdad? Ya lo he escuchado ya muchas veces, que alguien me ha preguntado, esto X cosa, ¿es mandamiento o no? O así dice la Torah, y yo he tenido que corregir ciertas cosas, decir, no, así no dice la Torah. Se sigue porque es un mandamiento de hombre, ya sea rabínico, del mismo judaísmo, o ya sea tradición de cualquier otra comunidad, pero no es conforme a la Torah. Y yo siempre he dicho, ¿verdad? Cuando entramos a este tema, cualquier persona puede hacer reglas, siempre y cuando no las pongan encima de la Torah. Si alguien dice, en nuestra congregación todos los hombres se van a poner camisa roja. Bueno, ¿cuál es el problema? Que se pongan camisa roja. Es ley de esa congregación, ¿verdad? Pero si alguien dice, y el que no se ponga camisa roja está pecando, le vamos a dar un buen castigo por pecador, ahí hay un problema. Porque ya se tornó un mandamiento de hombre.
¿Se entiende? Entonces no se puede decir que alguien hierra o peca quebrando el mandamiento de hombre. Entonces cuando Yeshua habla de la levadura de los fariseos, él les decía exactamente esa era la levadura de ellos. ¿Cómo les decía? Vosotros invalidáis el mandamiento siguiendo tradiciones de hombre. Ok. Yo pienso que ya todos se ubicaron con esa idea. So I want to explain how Yeshua used this concept here of the mincha that is born and rooted here in the Torah, in this parasha Vayikra. For example, Yeshua would tell his talmidim, his disciples, he would say, beware of the leavening of the Pharisees. And you think, well, what does it mean, the leavening? What kind of leavening? Well, we know from this parasha, right, that Adonai doesn't want leavening in his bread. If he wants his bread, no leavening, please. So, because the leavening is a process of corruption, of perversion. And the Pharisees of his time, Yeshua told them that they had leavening. So what was the leavening? What does it represent? It represented their following man-made laws and traditions above the Torah of Adonai. That was their leavening. That they were coming up with their own rules about everything. About keeping Shabbat. Right? They would say, oh, your disciples, they don't keep Shabbat because they cut fruit to eat. Heads of grain to eat. And a lot of other examples that they would break their man-made traditions. So Yeshua said, you invalidate the Torah by requiring people to keep your man-made laws and traditions. Now, on the other hand, he would tell his disciples, you are the salt of the world. You are the salt of the world. What does that mean? We read here that the salt represents the covenant of God. Every mincha offering that was to be brought to the temple or tabernacle had to have salt, because salt in the ancient time was a preservative. There was no refrigerators. So if you wanted to preserve a piece of meat, you salted it, and it would last a long time. It was a preservative. On the other hand, the chametz, the leavening, ferments. It spoils. So Adonai doesn't want leavening, but he wants salt that represents the covenant. So when Yeshua told his disciples, his talmidim, you are the salt of the world, he was meaning that his disciples have to be the people that preserve the covenant in the world. They preserve the covenant of Adonai, the true covenant. That we keep the true Torah. We have to keep the true Torah, the intention of the Torah as given at Mount Sinai, stripped of all of the commandments of man. But why does this even apply to today? Because unfortunately it happens, and I've seen it happen, right? There's a lot of people who fall in love with Judaism, and they want to keep commandments of Judaism, rabbinical commandments. And they say, if you don't follow this rabbinical commandment, you're sinning. And that's when you cross the line, when you say you're sinning. I've said it many times. If someone wants to follow rabbinical commandments, not my problem. They want to follow the rabbinical commandments. Where you cross the line is when you say, oh, by the way, I'm keeping this rabbinical commandment, and if you don't keep it, you're sinning. That's the leavening part. That's the part that spoils. When you start to think you're better because you keep a commandment of man, when really it's not even in the Torah, and you tell other people they are sinning by not doing it. That's the important part. And I've had to correct this before, right? So we have to be very careful that leavening of the Pharisees is still around today, right? And any system can make any commandment they want for their system, as long as they say it's not sin. For example, if someone says in this congregation, every man must always show up with a red shirt, that's fine. They can show up with a red shirt. What's the problem? Doesn't bother anyone. Doesn't hurt anything. But if they say, and any congregation who doesn't wear a red shirt, they're sinning, then they cross the line. Now it's a commandment of man, because they are assuming that whoever doesn't follow it is now sinning. That's the leavening part, right? So, and I've always said this, in Judaism, there's a lot of beautiful things. They have kept the Torah for a reason. There's a lot of very good traditions. They have a clear set example of how to preserve the Torah, because they have for many years, thousands of years.
A lot we can learn there. But if we believe Yeshua is the Messiah, then we have to believe that the man-made commandments cannot be a point of condemnation for people who don't want to follow them. Now in Judaism, if you didn't know, there's two types of Torahs, the written Torah and the oral Torah. But in Judaism, in their mind, it's all Torah. So they'll say, the rabbis say not to flick a light switch on Shabbat. That's Torah. But what they mean is that's Torah sheve'al peh. That's oral Torah, but to them is the same. They also have, as they say, the rabbis will say, Torah de Oraita. Right? So you have Torah sheve'al peh, Torah de Oraita, written Torah, oral Torah. But for them it's all Torah. So when a rabbi says it is Torah, right? It is Torah not to eat meat and milk, for example. They mean oral Torah, but for them is the same. For us, they go to the written Torah, no such thing, right? Okay. Entonces, quiero cerrar este punto nada más recalcando algo. En el judaísmo, donde hay muchos mandamientos, yo nunca me paro a criticar el judaísmo en este sentido, que ellos están mal en todo. No, ellos tienen el mismo problema que los fariseos tenían en el tiempo de Yeshua. Y eso es que ellos tienen muchas tradiciones donde se pasan al decir que son pecados y no son. Fuera de eso, el judaísmo moderno, si se estudia, todavía tiene un sistema de vivencia que está formulado para preservar la Torah en sus comunidades. Y hasta el día de hoy lo han hecho. Y es algo muy admirable. Y hay mucho que se puede aprender del judaísmo. Yo lo he hecho, lo sigo haciendo. Hay muchas cosas en el judaísmo que son buenas. Fuera del judaísmo, por ejemplo, no hay otro sistema que haya guardado Torah. Es todo lo que tenemos. Ellos están comprobados guardar Torah. Simplemente todavía aplica lo que les dijo Yeshua. Ellos se han pasado a llamarle Torah aún a mandamientos rabínicos. Porque si usted escucha a un judío, si usted escucha en YouTube, por ejemplo, a un judío, a un rabino judío, él va a decir, es Torah no encender un foco en Shabbat. Es Torah no mezclar carne y leche. Tiene que tener 2 refrigeradores, 2 vasijas, uno para carne, uno para leche. Ellos dicen, es Torah. Pero lo que mucha gente no entiende es que en el judío, cuando dicen es Torah, hay 2 tipos de Torah que ellos mezclan igual, la Torah oral y la Torah escrita, la Torah sheve'al peh y la Torah de Oraita. La Torah oral y la Torah escrita, para ellos es la misma cosa. Para ellos sí es mandamiento no mezclar carne y leche, por ejemplo, en una cocina, en ciertas formas. Para nosotros que vamos a la Torah escrita, entonces no aplican los conceptos de la Torah oral. Entonces lo he dicho muchas veces, lo recalco, y todo lo que puedan escuchar este video un día, que seguir ciertos mandamientos rabínicos, si lo quiere hacer, hágalos. Si le ayudan a apreciarse mejor, que se hagan. El problema es cuando se condena a otro por no seguir las tradiciones rabínicas. Pero uno tiene que tener muy claro qué es realmente lo que dice la Torah y qué es lo que se agregó después. Entonces, si alguien no quiere comer, por ejemplo, carne y leche, o si alguien, ¿verdad?, no quiere, ¿qué podemos decir?, manejar en Shabbat. O si alguien, ¿qué más? Hay tantos mandamientos rabínicos, ¿verdad?, que se pueden usar. El punto es ese, que alguien diga no, ¿verdad? Yo sigo las leyes de Kashrut del judaísmo 100%. Ok, está bien, hágalo. El problema es cuando le dice a otra persona, oh, tú comes carne y leche, eres un pecador. Porque la Torah dice que no. Yo lo escuché del rabino, ¿verdad?, Moshe Cohen, que dijo que no debemos de mezclar carne y leche, porque es Torah. Ok, pero él está hablando Torah oral. Y él entiende eso, ¿verdad?, que es Torah oral. Bien, ok. Quería dejar ese punto también igualmente claro. Tenemos entonces sacrificio minja. Vamos a avanzar. So let's move on. We have the third one. The third one is
compound word. Well, I gotta write it smaller. Oh, that should be a Sofit. Okay, this says Zevach Shelamim. Zevach Shelamim. Roughly. Ofrenda de paz. Peace offering. Aquí más bien sí entra el concepto de sacrificio, para ser honestos. Ya la palabra sacrificio. No como korban, cuando puse aquí korban, pero el concepto de zevach. Zevach ya involucra matar algo, ¿verdad? Ya es... que no se confunda con el otro concepto que leemos aquí bastante, el concepto de shahat. Es otra palabra. ¿Okay? Shahat es matar el animal. Dice lo que se traduce muchas veces en español, y degollará el animal. Cuando dice ahí, es el concepto de shahat. Ok, zevach es otro concepto, y ese ya trae de hacer un sacrificio, ahora sí. Entonces, sacrificio de... Es más, voy a poner sacrificio de paz porque es mejor. Sacrificio de paz. Okay, so instead of peace offering, I'm going to put peace sacrifice. Just because I think it captures better the concept of zevach. Of zevach shlamim. So that comes from the word shalom. Zevach is to sacrifice something. Okay? This is an actual taking, killing. Right? That's why I put peace sacrifice better. Ok, entonces en el capítulo 3 tenemos el Zevach Shlamim. Ok, en el Zevach Shlamim está bien interesante porque ahí es donde habla de tomar las grasas, la Helev, si lo ven en hebreo, el concepto de Helev, de tomar las grasas y quemarlas. Y entonces alguien dice, ok, se toman las grasas y se queman, pero ¿qué se hace con la carne? ¿Y qué pasa con la carne? Ok, tenemos que ir al capítulo 7 del libro de Levítico, la próxima parashá. Ahí nos dice que la carne se come. La carne se come. Entonces, en el Zevach Shlamim, las grasas son para el Eterno, la porción del Eterno, y la carne se come. Le toca a los Kohanim, le toca a la persona que lo trae, ahí se puede dividir de ciertas formas. El punto es que la porción del Eterno, las grasas. Y ahí, en ese contexto, nos dice que donde quiera que habitéis, no te comas esa parte del animal, porque es la porción del Eterno. Por eso es que la cola grasosa y la grasa de los intestinos, concepto de Heller, no se debe de comer. No se debe de comer, ¿verdad? Entonces, si a alguien por ahí le encanta la sopa de cola o de rabo, de la cola donde está la grasa, por ejemplo, esa es la porción del Eterno. Ese cuenta como Heller, no se puede comer. Ni tampoco la grasa de los intestinos. Porque en el ofrenda de paz, que hay paz entre tú y el Eterno, esa es la porción del Eterno. Okay, so in chapter 3, the Zevach Shlamim, the peace sacrifice, peace offering, we see a very interesting concept that the fats, the chelev, is what Adonai wants. He doesn't want the meat. Give me the fat, the chelev, around the intestines and the tail. Around the tail. So you take that and you burn it.
the priest would burn it. But what happens to the meat? What happens to the meat? We have to jump to Leviticus, to Vayikra, chapter 7, and then you see the meat was eaten, right? It was divided up in a certain way. Leviticus chapter 7, you can read it. And everyone gets a piece. The one that's offering, the Kohanim, they get their cut, the prime cut. And the fat is Adonai's portion. Right? The fat is Adonai's portion. El propósito, aunque la Torah no lo da explícitamente, el propósito es que hay paz. Ese es el punto de Shalom. Por eso está Shelamim. Que hay paz entre tú y el Eterno. Entonces alguien puede traer y decir, yo no he hecho nada malo contra el Eterno y me quiero comer una carne asada con Él. Y de hecho, se tenía que hacer el agradecimiento. ¿Por qué? Porque el Eterno designó que los Kohanim comieran. Que los Kohanim comieran. Y el pueblo tenía que ser agradecido y traer esos tipos de sacrificios para que también los Kohanim tuvieran que comer. Ellos no iban a tener porción en la tierra de Israel. A ellos no se les dio para cosechar. Entonces, ellos tenían que comer de las ofrendas de paces, que después vamos a mirar también traían pan. Muchas veces traían el minja. Es raro que se traiga solo. Muchas veces se prescribe traer el Zebach Shelamim y el minja juntos. Eso se lee después en la Torah. Cuando lleguemos a otra parashá, ¿verdad? La parashá Zav que viene, por ejemplo, allá nos explica que, traes una Zebach Shelamim y trae un minja a la vez, y se traen juntas. Entonces, ya le toca pan y carne, ¿verdad? Ya pueden comer pan y carne. Pero que hay paz entre tú y el Eterno. Y por eso se tenía que hacer algo. Es bien interesante el concepto de ser agradecidos cuando hay paz con el Eterno. Y de decir, bueno, por ejemplo, ¿verdad? Yo podría decir, bueno, y lo dijera muy sinceramente, ¿verdad? Yo les podría decir, yo tengo una vida muy buena gracias al Eterno, porque tengo salud, tengo una buena esposa, tengo 2 hijos, que a veces son traviesos, pero el punto es que los tengo y tienen salud, tengo casa, tengo yo todo. ¿Qué más yo podría pedir al Eterno? ¿En qué más le podría yo quejarme al Eterno? ¿En qué me podría quejar? El Eterno ha sido muy bueno conmigo. El Eterno tiene shalom conmigo y yo shalom con el Eterno. Entonces, de esa idea nace un corazón agradecido en hacer algo por el Eterno, en hacer algo en honor a eso, de que uno la tiene también. ¿De qué me puedo quejar? Hay shalom entre yo y el Eterno. Entonces, ese concepto de agradecimiento, de hacer algo, lo digo porque es posiblemente más fácil entender lo opuesto, ser mal agradecido. Entonces, mal agradecido, entonces, ¿qué sería? Lo opuesto. Yo tengo una buena casa, una buena esposa, mis hijos, tengo buen trabajo, ¿en qué me puedo quejar? Ya sé en qué me puedo quejar. Eterno, por favor, quiero una casa de 5,000 pies cuadrados de Bakashá porque quiero tener arriba un gimnasio. Bien. O decir, tengo tan buen trabajo, tengo un buenísimo trabajo, me dieron un bonus, $100,000 de bonus. ¿Cómo me los puedo gastar? $100,000. Y no te cruza nunca un pensamiento de algo para las cosas del Eterno. Entonces ya sería eso mal agradecido, ¿no? Pero del corazón agradecido nace hacer algo como el Zevach Shlamim. Es más o menos lo que les quiero proyectar. Procesenlo, medítenlo y después, ¿verdad? Yo pienso, si no lo entendieron muy bien, les va a venir. So when you think about the peace offering, the peace sacrifice, the Zevach Shlamim, why would someone do it? Why would someone bring an offering, kill an animal, and you burn up the fat for Adonai, the Chelev,
the fat around the intestines, the tail, the fat around the tail. And later on in Leviticus, we'll read that a lot of times you bring it together with a mincha offering, you bring flour, and the Kohanim had to eat. And this was their food, the korbanot. So you bring, and the Kohanim get their cut, the Kohanim get to eat. Every day they're serving Adonai. And the people bringing the Zevach Shlamim, for example, gives them food to eat. So Adonai designed this system for the Kohanim to be able to eat. Aside from that very practical reason, I want you to think about the person who does a peace offering as being someone with a grateful heart. Think gratefulness. Right? Because there is shalom between you and Adonai. So if you wake up one day, you wake up one day and you're sitting there thinking in bed and you say, who has it better than me? I have a good wife. I have good children. We all have health. I have a house to live in. I have a job. There's food in the fridge. I know the Torah. Adonai has revealed to me to be part of a special people. What could I possibly ask Adonai for? So, and you say, I'm so grateful for where Adonai has me because we have shalom. And from a grateful heart, you will go bring something just because you're grateful. Because you can really think, who has it better than me? Right? Now, you're grateful, you bring a donation. Right? Just to prove that there's shalom between you and Adonai. And Adonai doesn't need a donation, but the Kohanim, they need food. That's their donation. They have to eat. So you kind of go feed the Kohanim as a donation that there's shalom between you and Adonai. And you get to enjoy it. That should be something enjoyable. The person should enjoy this. The person should enjoy bringing that donation. The fact that there's shalom between him and Adonai. Right? So that's a very important concept. Maybe it's easier to understand how to be ungrateful. How to be ungrateful. Think of the opposite. You wake up one morning, and the same thing. Oh, I have a nice house. I have a good wife, good children, a good job. I have good everything. Who could have it better than me? I just got a bonus at work, $100,000. I wonder how I can spend it all on myself. Maybe I need a new boat. Maybe I need a vacation. And if it never crosses your mind that Adonai gives you all things, and that you should think about maybe doing something for Adonai out of being so grateful that He gives you what you have, then that's being ungrateful. Right? That's being ungrateful. That's just thinking of me. Me and me. So, Zevach Shlamim, you bring something out of gratefulness because there's shalom, there's peace between you and Adonai, and peace between you and your fellow neighbor as well. Okay, ahora vamos a entrar al Hata'at. So let's go into, Chapter 4, capítulo 4, está el concepto del Korban Hata'at. I'll put the nikudot here. Okay, we'll put like this. Hata'at. Hata'at. And this is for sin. That's the word for sin. Hatá. Es la palabra para pecado. Hatá. Pero ahí les va. Hatá procede del concepto de gerrar la meta, de gerrarle. Ok, imagínense, vamos a decir, en estos, iba a decir un como francotirador, pero no había pistolas, ¿verdad? Rifles.
Entonces, imaginémonos entonces a un arquero, que sí había. Entonces, un arquero puede poner un blanco, ¿verdad? Y jalar el arco y tirarle. Tratarle de dar al puro centro, pero la flecha arranca para otro lado y le hierra, pierde la flecha. Le hierras a la meta. De ahí viene el concepto de hatá, de gerrarle. De gerrarle. O sea, que hay una meta y tú le gerraste. No le diste. Okay, so the concept of hata'at, from hata'am, that literally is what we translate as sin. But what is sin? How do you define sin? It comes from the Hebrew concept of missing the mark. I'll give you an example. Think of an archery. So you set up a target and you grab your bow and arrow, you throw the arrow, you launch the arrow, and it misses the mark completely. Here's the mark, you miss it, your arrow goes next to it, and it gets lost. You missed it. There's a goal. There's a goal to hit. There's a target, and you completely missed it. You missed. From that concept of hata'at, you get hata'at, to miss the mark. To have a goal that you want to hit, and to miss it. When someone misses, that is what we translate as sin. Now, if you tweak that idea a little bit, that Adonai tells us the commandment we're supposed to hit, that's the target. Keep Shabbat, for example. That's the target. You got to hit it. I just switched to a left-handed archer, right? Here's the commandment. Keep Shabbat. And you throw your arrow. If you hit the mark, you did good. If you miss the mark, you sin. You chata. So in the Hebrew mindset is to miss the goal. That's the word chata. That's what we translate as sin. Missing the mark. Missing the goal. Okay, entonces, de ahí nace el concepto de pecado. Viene de un hebraísmo de gerrarle a la meta. Por ejemplo, el Eterno te pone la meta. Guardar Shabbat. Tú dices, ok, guardar Shabbat, es lo que tengo que hacer. Ahorita le pego. Agarras tu arco, le tiras la flecha, le pegas en el puro centro. Amén. Guardamos Shabbat. Ok, el Eterno dice, guarda Shabbat. Agarras tu flecha, le tiras y te dice tu jefe, trabaja en Shabbat o te corro. Dices, ok, trabajamos en Shabbat. Le gerraste. Eso de gerrarle a la meta, a la marca que el Eterno pone, por ejemplo, es pecado. Le gerraste. El concepto, ¿verdad? Ese es el concepto del hebraísmo. El punto es que uno tiene la habilidad de pegarle si quiere. Pero ya sea por descuido o por no echarle ganas, la tiras la flecha como caiga. Y interesantemente, ¿verdad? Yo en un tiempo en la universidad tomé clases de arco, ¿verdad? Y para ser consistente tienes que tener la misma moción siempre, ponerte la misma flecha en el mismo lugar siempre, para mandarla al mismo lugar siempre. El punto es que nunca le vas a pegar a una meta, aunque esté cerquita, si agarras la flecha y la tiras así. Nunca le vas a dar. Ya sea porque no le pones ganas, no calculas la trayectoria. El que trata de guardar un mandamiento a rumbo, sin esfuerzo, ahorita le pego. Y la agarra y la tira la flecha. ¿Chanza le va a pegar? No. El que le va a pegar no es el que agarra, el que calcula, el que piensa exactamente cómo va a arrancar la flecha. Si hay mucho viento, hacia acá, tienes que tirar la flecha un poquito para acá para que el viento la agarre y la haga que caiga a la meta. Entonces, el que calcula todo, el que se esfuerza y dice, le tengo que dar, calcula la trayectoria, la distancia, la gravedad, lo que tiene que caer, y tira, le echa ganas, es el que le va a pegar. Nadie que agarra la flecha y dice, ahorita le pego, y la tira así al rumbo, nadie le va a dar. Nadie le va a dar. Ok. De ahí nace el concepto de pecado. En el hebraísmo, de gerrarle entonces a la meta. Entonces piensen en eso, ¿verdad? Si quieren definir pecado, gerrarle a la meta que el Eterno nos pone. Okay, so before I leave this concept of chata, I'll bring you back to the archery. No one who makes it to the Olympics in archery
is someone who carelessly throws the arrow. Randomly, carelessly, just no. Target 100 meters away, you grab your arrow, you go, choop, launch it. Who's going to hit that target? Didn't put any effort. Right? But if you want to go to the Olympics in archery, you have to learn trajectory. Okay, the arrow falls in a curve down. If it's 100 meters, I know the arrow falls 25 feet. I have to aim 25 feet up. And if there's wind going to the right, I also have to go 25 feet up. I also have to go 20 feet to the left. Because when it's flying, the air is going to catch it. It's going to make it turn, hit the target. Now, if you sit there and you calculate the wind, gravity, the distance, and you take your time and you put the effort and you calibrate, you practice, and you throw it, higher chance of hitting it. And that's the thing with the Torah and with sinning. If you take your time to read it, to calculate the wind, the distance, the trajectory, what am I supposed to do? How do I do it? When you launch your arrow, you're more likely to keep the commandment. Right? If you just read whatever, it says here, how many korbanot? I don't know. I think there's like 2 or 3. With that attitude, never going to hit it. You're going to miss the mark. So that's where we get sin. If you want to define sin, missing the mark. Missing the mark. Either you keep missing the mark, you have to try harder. Right? You have to try harder. That's the Hebrewism. Okay. Este de Hatat es el que está un poco más... Ok. Este de Hatat está un poco más involucrado. Vamos a hacer esto. Vamos a ponerlo de esta forma. Bien interesante que todos pueden gerrarle. Todos. Comenzando con el Cohen. Miren. Capítulo 4, verso 3. And I want you to see something very interesting. According to this concept of missing, anyone can miss, including the Kohen. Chapter 4, verse 3, it says, if the Kohen will sin, bringing guilt upon the people, for his sin that he committed, he shall offer a young bull, unblemished, to Adonai as a sin offering. Okay, capítulo 4, verso 3, dice, en caso de que él pecó en caso de que el que pecó fuera sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá al Eterno por su pecado un novillo sin defectos como sacrificios expiatorios. Entonces nos comienza diciendo, miren, voy a poner aquí, ¿quién? Okay, so this is who. Les voy a hacer una tabla así. Vamos a escribir Cohen. ¿Quién? Si el hierro, si el hatá es del Cohen, y le vamos a poner aquí, ¿qué cosa? ¿Qué tiene que ofrecer? Tenía que ofrecer el Cohen un toro. No sé si le traducen aquí becerro. Novillo. Ok. Aquí pone novillo. Novillo. So I want to write this, the who. I don't want to convolute this too much, but okay, I'm going to write who. Here I'm going to put what. So if the Kohen sins, if he commits hatat, he's going to offer a bull. Okay. Bull. Okay. Lo traían, le hacían la shejitá, ahí usa la palabra shahat. Se ofrecía la sangre, todo lo demás que nos prescribe. Quiero entonces llegar al verso 12. Vamos a leer el verso 12. I want to read verse 12. The entire bull shall he remove to the outside of the camp, to a pure place, to where the ash is poured, and he shall burn it on wood in fire. On the place where the ash is poured shall it be burned. Okay.
chapter 4, verse 12, capítulo 4, verso 12. Fuera del campamento a un lugar limpio donde se arrojan las cenizas, y quemará todo con leña encendida, lo quemará en el lugar donde se arrojan las cenizas. Está hablando de llevar al novillo ahí fuera y quemarlo fuera. Entonces, la grasa, la heleb, se quemaba en el altar, la sangre se esparjaba hacia el lugar santo. Se esparjaba la sangre, se quemaba la heleb y la carne. Ok, aquí voy a poner dónde. So I'm right here where. So we have outside the camp. Okay, I have two. Put Helev in tabernacle. And then I'm going to put here meat outside. Ok, en español, y es mucho por escribir así, ok. La Helev se quemaba en el tabernáculo y la carne afuera, en un lugar puro, ok. La carne afuera del campamento. Hablando del Cohen. Ok, en el verso 13, ahora brinquemos al verso 13, let's jump to verse 13. It says, if the entire assembly of Israel shall err, and a matter became obscure to the eyes of the congregation. Ok, capítulo 4, verso 13 dice, y si la congregación de Israel entera peca por error y ello pasa inadvertido a los ojos de la comunidad en relación con cosas que no deben hacerse, incurriendo en culpa. Entonces aquí vamos a poner Cohen. Y vamos a aquí una línea y vamos a poner todo pueblo. So, all the people. All the people. A ver, voy a ponerlo en español también. Todo el pueblo. Ok. Todo el pueblo. Tenían que traer igualmente un toro. Está en el verso 14. So in verse 14 we read that they also bring a bull. Okay? Igualmente un toro, becerro, a bull. Okay, y nos dicen que se siguen la asperjación de la sangre es igual, y nos dice que igual que el primero se tenía que quemar fuera. Entonces sería lo mismo, la sangre, la Helev adentro, en el tabernáculo, y la carne afuera, meat outside. Ok. Luego tenemos otra categoría. Después brincamos hacia un príncipe. Un nasi. Es la palabra hebreo. Nasi. Un príncipe, un gobernador, un líder. Un líder. Si ellos pecan. Okay, so in verse 22 we have if a ruler, a nasi. If a ruler, a prince, just say ruler is a good translation. Sins and commits one from among all the commandments of Adonai his God that may not be done unintentionally, and it becomes known he's guilty. Ok, capítulo 4, verso 22. Cuando un jefe de tribu o un gobernante, un nasi, peca por error contra alguno de los mandamientos del Eterno su Dios en relación con las cosas que no deben hacerse, incurriendo en sí culpa, tenía entonces que traer, en el verso 23, un chivo. So now we have a nasi, a ruler, un gobernante, un líder, chivo, goat.
Ok, chivo. Ok, habla de que se tiene que esparcir la sangre igual, quemar la grasa en el altar y no dice dónde se debe de hacer la carne, pero ¿verdad? Lo que sí hace una alusión a la similaridad con el Zevach Shlamim. Zevach Shlamim. Y en el Zevach Shlamim sí se quemaba la carne, se cocía la carne. ¿Ok? So what we're going to do is, it tells us that the chelev of the goat is in the tabernacle. I know this is hard to see, and that's kind of sloppy handwriting. Chelev and tabernacle, and we can put the meat. It doesn't say to take it outside, so we're going to say inside. It also says treat it like the Zevach Shlamim. In the Zevach Shlamim, you burn the chelev, you cook the meat, right? So we're going to say the meat inside. Ok, entonces sigue en el capítulo 4, ahora verso 27. Ahora está hablando de un individuo. Entonces vamos a poner aquí nada más israelí. So in verse 27 we have any person. I'm going to write Israeli. Any person of the people that sin. It says that they are to bring a female goat. Or we read later on, it can also be a ewe, a female sheep. Ok, entonces cuando un israelí peca, podría tener una chiva. Ok, miren, chiva o borrega. Chiva o borrega. Tenía que ser femenina. Ok, no se confundan con chivo. Es chiva y borrega. Entonces, cuando un israelí peca, tiene que ser una borrega. Bien interesante porque tendría que encontrarlo rápidamente. La palabra nekevá. Esa palabra en hebreo nekevá quiere decir femenino. ¿Ok? Entonces sabemos que tiene que ser hembra. No femenino. Hembra es la palabra correcta, disculpen. Ok, nekevá quiere decir hembra. Ok, so when a regular Israeli, when they sin, they are to bring a female goat or a female lamb, which I guess you would say ewe. Either a female goat or a ewe, a female sheep. And that's the Hebrew nekevah. If you find it there, you find the word nekevah, that's the female. The female. So, nekevah, and the same applies of leaning the hands, cutting throat, taking blood, putting on the horns of the altar, pouring the rest of the blood, and then causing the chelev to go up in smoke. Right? So we're gonna put chelev in tabernacle again. Then we're gonna put meat inside. Ok, está medio
un poco extenso. La razón por que lo escribí de esta forma es porque a veces nos podemos confundir cuando pensamos, oh, ¿qué no dice la Torá? Que si haces algún pecado tienes que traer una borrega o una chiva. Y otro le puede decir, no, dice que un toro. Tienes que traer un toro. Y la respuesta es que depende de qué hatat, quién lo hizo. Porque si eres un Cohen o si todo el pueblo pecó, sería un toro. Pero si estamos hablando de un jefe o un israelí, ya se va a ser chivo o chiva. ¿Se entiende? Entonces tenemos que pensar quién es el que pecó y ahí se resuelve el dilema. ¿Pero? Porque alguien se puede acordar, no, yo me acuerdo que dice que Korban Hatat tiene que ser chiva. Y otro dice, no, yo me acuerdo que tiene que ser chivo. Ok, pero ¿de quién se está hablando? Las dos están bien, depende de quién se está hablando. Okay, so the reason I wrote it out like this, because I don't know, I imagine a conversation between two people and someone says, oh, I remember in the book of Vayikra, right, that the Korban Hatat, the sacrifice for sin, was supposed to be a female goat. And another person says, no, it's not, it's supposed to be a bull. I remember, Korban Hatat is supposed to be a bull. And so you figure out who's right, you have to remember who is it talking about. So in chapter 4, it's talking about different people. If one person remembers the Cohen, yeah, it's a bull. But if one person remembers the ruler, then it's a goat. Or if a regular Israeli, then it's a female goat. Then it's a female goat. So I wrote it out this way because it's talking to different audiences. What to do, what not to do. Ok, antes de dejar aquí, tenemos que hablar del concepto de Shagag, perdón. Los voy a poner aquí en hebreo. ¿Qué color uso? Voy a usar aquí. Yo sé que se parece un poco a las letras griegas, pero no se confundan. Es mi Gimel. Shagag. O también la forma en que lo leemos es en una forma, no sé cómo se dice en español, la forma gramática, pero se usa de la forma bishgaga. Bishgaga. Ese es pecado sin intención. Cuando leemos el capítulo 4, está hablando de pecado sin intención. No se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar. Porque, miren, si nos vamos, por ejemplo, al cristianismo, muchas veces cuando el tiempo que yo duré ya en el cristianismo, ya en serio, si yo preguntaba, ¿por qué no leemos el Antiguo Testamento? Dicen, no, esos son los sacrificios, ya no tienen que ver nada. Y si te lo explican, te dicen, es que si alguien iba y ¿qué hacía? Si alguien no se comía un cerdo, quebraba un mandamiento y decía, me siento mal que me comí un cerdo. Voy a llevar un toro, me lo van a sacrificar, Korban Hatat, me perdona mañana el Eterno. ¿Se entiende? Lo que no entienden es que eso no es correcto. El pecado de intención no se perdona de esta forma. Es imposible. Por eso la Torá lo dice muchas veces, Hatat bishgaga. El pecado por error es el único pecado. Porque, miren, como el pecado nos separa del Eterno, aunque sea por error que peques, nos debe de doler. Les voy a dar un ejemplo. Y el mismo ejemplo que le di a los jóvenes. Les dije a los jóvenes, si ustedes están jugando frisbee y alguien te tira un frisbee y tú lo vas correteando y lo quieres agarrar y va caminando una viejita de la congregación, ¿verdad? Viejita con su bordón así. Y vas tú correteando el juguete y chocas contra la viejita y te la llevas y se cae la viejita, se quiebra un brazo.
Ok, se quebró un brazo. Y podrías ser responsable y te tienes que sentir mal. Aunque fue accidente, aunque fue por error, no le quita que a la viejita se está retorciendo, doliéndose del dolor que le causaste. ¿Cierto o no? Ahora, si la viejita viene y les dice, niños, no jueguen aquí, van a lastimar a alguien, y alguien le dice, cállese viejita, le empuja y se cae y se quiebra el brazo. Lo mismo, se quebró el brazo y le duele. La diferencia entre los dos es la intención. Uno es sin intención y uno es con intención. Dale un empujón a la viejita y se cayó y se quebró el brazo. ¿Ven la diferencia? Entonces, aunque el resultado es el mismo, uno merece más castigo que el otro. Claro que sí, la intención cuenta. Conforme la Torah, la intención cuenta. Si llega un padre, ¿verdad? Si le traen una queja, le tengo una queja de su hijo. Estaban jugando, tumbaron a la viejita, le quebraron el brazo. Ahora, ¿verdad? Pues, no sé ustedes qué van a hacer. Ok, piense como padre, ¿qué haría? Llega su hijo y le dice, sí, mamá, me tiraron el frisbee, lo iba correteando, atropellé a la viejita y sí, se quebró el brazo. Ok, le va a dar una regañadita. Ahora vienen y le dan la misma queja. Ok, tengo una queja. Su hijo le reclamó a la viejita que no jugaran, se enojó, la empujó y se cayó la viejita y se quebró. ¿Hay diferencia? ¿En cuál se va a enojar más como padre? Piensen en los padres. Es exactamente lo mismo. El Bishgagá, Hatat Bishgagá, cuando la Torah habla de Hatat Bishgagá, está hablando cuando uno peca sin intención. El concepto de Pesha, que leemos en la Torah, Pesha, es lo que se traduce muchas veces como rebelión, pecado de rebeldía, Pesha. Ahí tú ya lo hiciste sabiendo lo que estás haciendo y conforme el Eterno hay distinción. Hay mucha distinción. Y en el ejemplo que le di a ustedes como padres, los que tienen hijos, ¿verdad? Y si alguien me dice a mí que mi hijo jugando fue el que tumbó a la viejita, le voy a decir, ¿por qué andas jugando entre los viejitos? ¿Verdad? Ahora tenemos que, pues mínimo te voy a mandar a que le limpies la yarda a la viejita para que te eduques por lo que hiciste, ¿verdad? Pero si alguien viene y me dice que mi hijo empujó a la viejita enojado, ya cambia la cosa, ¿verdad? Ya estamos hablando consecuencias y duras, porque se le tiene que enseñar o no a un hijo que no empuje a viejitas. Claro que sí, claro que sí. Entonces, esto es el mismo concepto de la Torah. En el capítulo 4 estamos leyendo de Hatat Bishgagá, cuando tumbó a la viejita sin querer, ¿verdad? Cuando alguien por error comete un pecado, cierra la meta, por error, por debilidad aún diría yo un poco, ¿verdad? La rebelión, no hay un pecado que alguien pueda traer. El único que puede es el Kohen Gadol en el día de Yom Kippurim. En el día de Yom Kippurim, el Eterno ahora sí perdona. En ese día, cuando el Kohen Gadol entra a la misma presencia del Eterno en el lugar santísimo, ahí ya perdona cuando empujaste a la viejita, porque te hizo enojar. Cuando por rebelión lo hiciste, ahí ya el Eterno perdona. Solamente en ese día. Fuera de ahí, no podías pecar por rebelión y decir, voy a traer un toro, voy a traer un chivo, y que el Eterno me va a perdonar porque pequé a sabiendas. Y no trabaja así. No trabaja de esa forma. Entonces la persona se quedaba con su pecado todo el año hasta que llegaba el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Ahí ya se le perdonaba su rebelión. Entonces, les digo porque si yo tengo una audiencia cristiana que me está escuchando, la mayoría piensa, los que estudian esto, que alguien podría pecar como quiera y luego traer un sacrificio y se le quita. No es correcto. Es solo el pecado sin intención.
sin intención. En el capítulo, miren, les digo que el libro de Vayikra, de Levítico, nos enseña mucho acerca de cómo vivir en la presencia de un Dios santo. Por eso habla de estos conceptos muy interesantes. Pero cuando lleguemos a Levítico capítulo 16, ahí miramos ya el concepto de Pesha, ¿verdad? De Avon. Aquí también miramos Avon. Pero ya habla de Pesha, de Avon, de Hata'at. Ya se une el pecado, la iniquidad y la rebelión. Ya se trata todo y lo habla en el contexto del día de Yom Kippurim. Ok, capítulo 4. Antes de dejarlo, acuérdense, pecado sin intención. Bishgaga. Nada más por el pecado sin intención. Okay, that was a very long explanation of intentional and unintentional sin. I want everyone to be very clear that chapter 4 does not mean that I can do a sin knowing what I'm doing. Tomorrow I feel bad, I bring a sacrifice, a goat. I'm like, I'm a leader, I'm in a C. I bring a goat. Right? I bring a goat. Today I eat pork, I eat a triple bacon cheeseburger. Tomorrow I say, I feel bad I ate the triple bacon cheeseburger because the Torah says not to. I'll just take a goat. Well, if I'm going to do that, then if I'm rich, Baruch Hashem Adonai, I have it made. I'll buy 1,000,000 goats. And every day I'll eat a triple bacon cheeseburger and I'll kill one every day. What's the problem? I'll just take another goat. Eat the cheeseburger, kill another goat. What's the problem? That's not how it works. See, and a lot of people, especially if I think back to the old Christian days, that's how people understand it. You sin, take a goat. That's how it used to be. No, that's not how it used to be. It was only, chapter 4 of Leviticus, only unintentional. Shagag, right? Shagag means unintentional. It's used in the construct form of bishgaga. Right? We see it here, bishgaga, when someone sins unintentionally. And intention is a huge thing in the Torah. And the example that I gave the young people, I think is a good one, is I tell them, if you're playing frisbee, right? Someone throws your frisbee and you're running, trying to catch it, and boom, you smack into an old lady of the congregation. She falls, breaks her arm, starts crying. You could feel really bad. Because you broke her arm. You did something bad. You broke arm. And you feel bad about it, but it was an accident in a way. You kind of did it unintentionally. You didn't mean to. Different scenario if the old lady says, hey, don't play frisbee here. Someone's going to get hurt. And you say, be quiet, old lady. You push it down. She breaks her arm. Right? And so think about it as a parent. This is the way Adonai sees it. If someone comes and tells you, guess what? Your son was playing frisbee. As he was running, he hit the old lady, broke her arm, and you ask your son, is that what you did? He says, yeah, I was playing frisbee, ran into the old lady. And I didn't mean to, of course, it was an accident. Okay. You decide what punishment to give them. How different is it? Someone comes and says, okay, this is what happened. Your son was playing frisbee, the old lady told him not to, he got mad, pushed her down, and she broke her arm. So you tell me, even as a parent, how would your punishment be now? How would it differ? Which one would be greater? Which case deserves the greater punishment? Of course, is when your son got mad and pushed her down. Does everyone here know not to push down old ladies? Of course. Everyone knows that. But they did it anyway. So that is the concept of rebellion, just being evil. Or avon, even, right, of iniquity. So what I want to make clear is in chapter 4, it doesn't mean you sin, bring a sacrifice, it's over. No. If you did it out of rebellion, that you had to wait until the day of Yom Kippurim, the day of atonement. On that day, Adonai would forgive rebellion. And also Pesha, right? I mean Pesha, which is rebellion. And then also Avon, which is your iniquity. And also Hata'at, which is sin, missing the mark. Missing the mark. So this is very important there, is to know that the intention is very important, and Adonai treats it as such. If you sin from rebellion, you have to wait all year, till that sin can be forgiven. Okay.
Les voy a dar nada más un pedacito, porque si no se abriría un tema larguísimo. Pero quiero dar 2 brincos, nada más 2. Isaías capítulo 53 y también el libro de Hebreos, donde comenzamos, desde el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Ok, entonces en esos conceptos, ¿verdad? Ya miramos entonces Isaías. Habla entonces de el Mesías sufriente que sufre por la iniquidad del pueblo, la rebelión del pueblo. Después miramos en Hebreos cómo el único día que se perdona el pecado de rebelión es el día de Yom Kippur, y dice que en ese día Yeshua entra en el tabernáculo celestial a la presencia del Padre a expiar por la rebelión. Entonces, todo está conectado con el libro de Levítico. Si estuviéramos, ¿verdad? Agréguele el capítulo 16 del libro de Levítico. Entonces, si se agrega esos 2 capítulos, capítulo 4, 5 de Levítico, 16 de Levítico, Isaías 53, Hebreos 7, 8, 9, por ejemplo, ya entonces llegamos a cómo entender el sacrificio de Yeshua. Les digo porque en el cristianismo que hablan de Jesús, ellos nada más tiran palabras. Yeshua fue un sacrificio. Sacrificio pascual. Yeshua, porque dicen Corintios, Yeshua fue nuestro sacrificio pascual, pero calma, el sacrificio pascual nunca fue para perdón de nada. El sacrificio pascual no es para perdón de nada. Ahí no hay perdón. Ahí es conmemorar que el Eterno te sacó de Egipto y pasó por alto tu primogénito. Y al egipcio lo mató. Es lo que conmemora el sacrificio pascual. No hay perdón de nada. Entonces, ahora, nosotros no nos debe de confundir. En el cristianismo están bien hechos bolas de cuál sacrificio, si el sacrificio pascual es igual que Hatat igual que Minja, todo revuelto. Un licuado de sacrificios y piensan que es lo mismo. No. Nosotros no vamos a entender, conforme a nuestro entendimiento de la Torá, que por ejemplo Yeshua es un sacrificio pascual en ese sentido, porque el sacrificio pascual nunca ha sido para expiación de nada. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos que leer en contexto. El contexto correcto, se los estoy dando, es el contexto del día de expiación. Y aplica a esto porque lo de Bishgagá, en cuanto te des cuenta de tu pecado y te arrepientes, lleva el sacrificio del pecado Bishgagá. Fuera de ahí ocupas un intermediario. El pecado de rebelión ocupa un intermediario, el Kohen Gadol, que vaya y expíe por ti en la presencia del Padre. ¿Ok? Ese es para el Pesha, para el sacrificio de rebelión. Entonces, ahí en ese concepto perfectamente entra el concepto del Mesías, Isaías 53, todo el libro de Hebreos, técnicamente todo el libro de Hebreos, ¿verdad? Entonces, hablen con un cristiano, ¿verdad? No vamos a hablar con los mismos términos, no debemos de hablar con los mismos términos. Nosotros sí estudiamos el libro de Vayikra. Ponga atención en los servicios y estudios que vienen. Okay, so I do want to say one more thing here, because I don't want to deviate too much, but I want to say this much. When we talk about Yeshua as a sacrifice, as Messianic or Hebrew roots, whatever you call yourself or we call ourselves, that doesn't really matter. The point is this. We that study Torah and actually study the book of Leviticus, we can properly understand the sacrifice of Yeshua. Because look, in Christianity, where they call him Jesus, they say he's a sacrifice. And they think all sacrifices are pretty much the same thing. And they think that you sin, bring sacrifice, is forgiven. Okay. They even say that Yeshua is the sacrificial lamb for Pesach. And we can't think that way. Why? Because the sacrifice for Pesach was never for atonement of sin. Never does it atone sin or guilt or anything. It's to commemorate that Adonai passed over your firstborn and he killed the firstborn of the Egyptian. Nothing to do with sin. But now that we're here, and now that we studied unintentional sin, Bishgaga or Shagag, and Pesha, for example, rebellion, which would be
a little bit more in Leviticus chapter 16. You can read more about Pesha. So then you make one hop, just one. There's more, but let's go to the very obvious, glaring one, Isaiah 53, talking about the suffering servant and the Messiah suffering for our rebellion, for our sin of rebellion. Then you jump to the book of Hebrews in the writings of the disciples, chapter, really all of it, but really 6, 7, 8, 9, or maybe 7, 8, 9. It starts talking about Yeshua as the Kohen Gadol, similar to Melchizedek, and it gives the whole argument. It gives the whole argument of how Yeshua is not this. He is the atonement similar to Yom Kippur, where everything is atoned for, including rebellion. So the rebellion is atoned for on the day of Yom Kippur. In the book of Hebrews, it says that on the day of Yom Kippur, Yeshua goes into the presence of the Father and he atones for our rebellious sins, just like the Kohen Gadol. Because here's the big difference that we have to learn in the book of Leviticus. Unintentional sin, you can atone yourself. Take your goat, make it a korban. Brings you closer to Adonai. Sin intentionally. When it's pesha, when you sin from rebellion, you need an intermediary. You need a helper. Someone that can get close to the presence of Adonai. That comes in the book of Hebrews. That's Yeshua. There's no temple today. There's no atonement for rebellious sin outside of Yeshua. So Yeshua goes into the presence of the Father and he atones. He is the high priest of the heavenly tabernacle. And this is why we need that intermediary when it's not Chatat Bishgaga, when it's Pesha, when it's rebellion. We need an intermediary. That's why Yeshua is necessary. All right, so the reason why I say this again is when we talk about Yeshua, it cannot be in Christian terms. They're all confused. But we that study Leviticus, we see all of these concepts, right? How they come into play the right way. Ok, no me lo puedo brincar. Capítulo 5. Yo sé que vamos un poco tarde, pero vamos a cubrir el concepto de Asham. Asham, rápidamente, vamos a ponerlo otra vez en azul. Aquí. Asham. Y este es culpa. We're going to put guilt. Asham is translated as guilt. Voy a parafrasear un poco. Y les voy a dar una regla en general, no exacta, En general, Asham está hablando de pecados entre persona y persona. Y Hatat está más hablando pecar contra el Eterno. Ok. Rápidamente, para comprobar ese punto, capítulo 5, verso 2. I want to just give you a general rule, and I say general because you can find little details as exceptions. But very generally speaking, the Asham, the Korban Asham, the guilt, can be thought of when you do something against another person. The Hatat is more when you fail Adonai. And here, I'll prove this point. Chapter 5, verse 2 says, starting with 1, if a person will sin, if he accepted a demand for an oath, and he is a witness, either he saw or he knew, if he does not testify, he shall bear his iniquity. Or if a person will have touched any contaminated object, whether the contaminated carcass of a beast, the contaminated carcass of an animal, or the contaminating carcass of a creeping animal, but it was concealed from him and he is contaminated, he became guilty. Ok, capítulo 5, verso 1 y 2 dice, y cuando una alma jura, dando un testimonio falso, omitiendo declarar algo que hubiera visto como testigo o supiera, cargará su pecado. Y si un alma toca alguna cosa impura, ya sea de cadáver de un animal impuro, o cadáver de bestia impura, o el cadáver del reptil impuro, haciéndolo inadvertidamente, será considerado impuro y culpable. Ok. Entonces, miramos cómo comienza diciendo cuando alguien no es testigo. Ok. ¿Sabe usted cómo puede pecar no haciendo nada? De esta forma. Usted, todo va bien, va caminando afuera
en el estacionamiento de automóviles, ¿verdad? Va caminando. De repente ve que su mejor amigo se sube a su carro, lo pone en reversa, no ve el carro de otro y ¡zas! Le da un buen golpe. Y después se va a su amigo. Y luego sale otro miembro de la congregación y dice, hey, ¿quién le pegó a mi carro? Ok, y se hace una investigación. ¿Alguien miró qué pasó? Y usted que vio dice, fue su mejor amigo el que pegó. Dice, yo no vi nada. Yo cuando salí ya estaba el carro golpeado. Conforme la Torah ya pecó. Haciendo nada ya pecó. Por no testificar. Dice, si viste o sabías. ¿Verdad? O sabías. Otra forma es que nadie mire nada y luego te llame tu amigo y diga, ¿qué crees? Le pegué al otro carro. Dice, ¿tú fuiste? Sí, yo fui, sin duda, lo admito, yo fui. Y cuando andan haciendo la investigación de quién fue, tú dices, yo no sé quién fue. Y si sabes, dice la Torah que eres culpable. Ahí tienes culpa, ahí eres Hashem, porque estás afectando a alguien, porque al que se le golpeó el carro se le tiene que pagar. Y si tú dices que no viste nada, nadie le va a pagar y le estás afectando a esa persona que nadie le pague. Aunque el culpable es otro que pegó y se fue, tú también eres culpable por ser testigo y no decir. Entonces ahí estás afectando a alguien. También, ok, brinquemos al capítulo 20. Okay, but before I read verse 20. So in verse 1, what we see is if someone sins by knowing, by being a witness and not testifying. So how do you harm someone else by doing nothing? I'll give you an example. You go to the parking lot, your best friend, you've been best friends since you were kids, he gets in his car, he's talking to you about something, doesn't notice someone else's car, backs in, right? Hits him real good. Then you tell him, hey, get out of here, no one saw anything but you and me. So he leaves. Then the person whose car got hit comes out and says, hey, what happened to my car? Someone hit my car. He said, I don't know what happened, I didn't see anything. And people ask, did anyone see anything? He said, no, not me. Or maybe you didn't see anything, but you knew. Maybe your friend called you and said, hey, guess what? I hit that guy's car. And you say, you did? Yeah, it was me. I admit it. Without a doubt, it was me. When the owner's looking, hey, does anyone know who hit my car? Someone has to pay me for this damage. And you say, I don't have a clue. If I know, I'll tell you. Right? But right now, I don't have a clue. And you're lying. That according to the Torah, you're guilty. You're guilty because you're guilty because you're harming the person who needs to have their car repaired. They're going to have a messed up car now, right? It's a damaged car. But you could have said something you didn't. That's a sin. Verse 20. Adonai spoke to Moses saying, if a person will sin and commit a treachery against Adonai by lying to his fellow regarding a pledge or a loan or a robbery, or by defrauding his fellow, or he found a lost item and denied it, and he swore falsely about any of all the things that a person can do and sin thereby. Capítulo 5, verso 20. Y le dijo el Eterno a Moisés, si un alma peca contra el Eterno, negando a su prójimo lo depositado, o lo confiado a su mano, o robándole, o perjudicándolo en algo, o si haya cosa perdida y lo niega, o jura en falso respecto de las iniquidades en que incurrió, asumirá su responsabilidad. Ok, paremos ahí. Está hablando de lo mismo. Si alguien defrauda a otro, es culpable igual. Si le defrauda de algo que le prestó, ¿verdad? Vamos a decir que alguien me pide a mí prestado una herramienta y le gusta mi herramienta y dice, mira, esta herramienta del ROE está bien buena, me la voy a quedar yo. Luego voy y le digo yo, mi herramienta que no me ha regresado en un mes, dice, ¿sabe qué? Me la robaron. La dejé afuera, se la robaron. Ok, de eso está hablando la Torah aquí. O si defraudas a alguien en cualquier forma. Bien, entonces defraudas a otra persona, eres culpable. Okay, so we see here that if you defraud someone in a lot of different ways, you're guilty. So imagine, it says like a loan. So someone asked me to borrow a tool, and they use it and they say, wow, this is a really good tool. I'm keeping it. It's that good. So a month later, I ask, hey, do you have my tool?
You say, oh, guess what, Roy? I left it outside for a little bit while I was working, came back, gone. Someone stole it. But really it's in your garage, right? So that here is defrauding, it's stealing. You stole from someone, so you're guilty of that. And then you have to do the guilt offering. And it also says here, I'll just touch it briefly. If you commit something against Adonai, you have to pay it back with the fifth if you do it something against the holies. Later on, right, we'll see that concept some more. But actually, when you do something of this kind of guilt, you have to pay back even more, 20% more. So that should keep you very careful about doing this. No lo voy a tocar, ¿verdad? Por mucho nada más. También está el concepto de agregar al defraude, especialmente las cosas del Eterno. Pero luego lo vamos a ver más también. El de poner un quinto, dice, un 20% más a lo que dañaste. Depende de lo que fue. Así que vamos a mencionar el concepto de cuando eres culpable de algo así, que te tiene que doler, tienes que dar aún más para que no lo quieras volver a hacer. ¿Verdad? Miramos ese concepto. Ok. Entonces, aquí están los cuatro: Korban Olah, Mincha, Zevach Shlamim, Hatat y Asham, que no los escribí en hebreo, ¿verdad? Así que me perdonan por eso, pero sí. Ok, para que no me tengan que perdonar. Ay, qué feo. Así. Asham. No inventé otra letra. Ok. Asham. There it is in Hebrew as well. Those are the four korbanot. Ok, ahí están los cinco korbanot. ¿Verdad? Hay tanto aquí. De hecho, todos estos conceptos, hay tantas cosas que se pueden decir, hay muchos detalles. Pero por eso comencé diciendo que el libro de Levítico es el que menos estudia en muchas cosas del cristianismo. Dicen, el libro de Levítico ya es puras leyes que ni aplican, cosas viejas. Pero si no se entiende el libro de Levítico, no se puede entender aún las escrituras de los discípulos. Cuando el Eterno dice que han pecado contra Él, el concepto de rebelión, el Mesías que perdona la rebelión. O sea, todo ese tipo de conceptos de expiar, el concepto de Korban y Karov, de que el pecado te aleja del Eterno. Todo eso lo miramos aquí. Que el mismo sacrificio es para acercarte al Eterno otra vez. ¿Verdad? Y ya podemos aplicar todos esos conceptos al Mesías, si estamos hablando del Mesías, para no malentender cosas. Por ejemplo, les va otra así nada más, si quieren poner una nota. Cuando dice en el libro de Hebreos que casi todo, en el capítulo 9, dice, sin flujo de sangre, se me olvida la palabra correcta, sin flujo de sangre no hay remisión por pecados, ¿verdad? O sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y, por ejemplo, eso se puede manejar mucho. Sin derramamiento de sangre no hay perdón por pecados. ¿Qué leímos en esta parashá? Que alguien pobre podría traer un minja y recibir la expiación por el pecado de Bishkagá. Y ahí no hay derramación de sangre. Por eso cuando el libro de Hebreos dice casi todas las cosas, no sé, ¿verdad? No puedo saber lo que el escritor estaba pensando, pero posiblemente no quería cometer un error y él sabía que el sacrificio minja puede calificar, ahí no hay derramamiento de sangre, por eso usa el concepto de casi todo se puede limpiar por el derramamiento de sangre, ¿verdad? Lo vemos en esta parashá. Muchas cosas, ¿verdad? Que nos ayuda, si lo entendemos, nos ayuda a procesar eso. Bueno, ejemplos se pueden dar muchos, pero vamos a tener que terminar ahí. I want to finish. I brought up one more example. I want to finish by once again reiterating that the book of Leviticus is not studied a lot, and for that reason it's misunderstood a lot, especially in the writings of the disciples.
And there's so many things you can learn by studying the book of Leviticus. There's another example I just gave. I just thought of that in the book of Hebrews. For example, chapter 9, it says that without the shedding of blood, there's no forgiveness of sins. And you think, wait a minute, I studied Parashah Vayikra. A poor person can bring a mincha and get a sin forgiven that way. That's why it says nearly everything, almost everything is cleansed through shedding of blood. Almost. Hard to know what the writer was thinking, but maybe he was referring to this point. That if he said everything, he would be wrong. Right? But how many people actually understand that? And that's what we learn from actually paying attention to the book of Leviticus. So Baruch Hashem Adonai, we have a lot of more parashiot, and this is a very central book to the Torah and a very central book to understanding all of the Tanakh. Ok, entonces Rahim, comenzamos el libro de Vayikra. Muchas ideas, les voy a decir, súper importantísimas aquí. Sería un error ignorarlo, entonces vamos a hacer lo posible este año por desencubrir más detalles y entenderlo, porque el hacerlo nos ayuda a entender el Tanaj en general, las escrituras de los discípulos igual, el Mesías de Israel y todo lo demás. Amén. Terminamos ahí. Shabbat Shalom.